No hay una fecha exacta, ni un botón que se active. Llega a veces suave, otras veces revuelta. Cambia el cuerpo, cambia la mente, cambia todo. Hoy sabemos que esta etapa comienza más temprano y que puede extenderse más de lo que se creía. También que se vive distinto a décadas pasadas. Muchas veces se la ha visto con prejuicio, como una edad difícil, incluso se le ha puesto nombres despectivos. Pero hoy se reconoce como un momento que marca profundamente la vida de los seres humanos. Los jóvenes están más informados que nunca, pero también más presionados. A veces los padres no saben cómo acercarse. Es normal lo que sienten, cuándo hay que preocuparse, cómo acompañar sin invadir. Aunque inquieta, confunde y reta, es vital conocer las claves para entender la adolescencia. Ya no es lo mismo. Hoy ser adolescente no es lo que era hace 20 o 30 años. No lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales. Son factores para este cambio, el internet, las pantallas, las redes sociales. Pero no solo eso, también las dinámicas en las familias de nuestros tiempos. La verdad es que todo ha cambiado, tanto que para hablar de este tema es necesario incluso decir que las edades de inicio y final de la adolescencia ya no son las mismas de antes. La definición de adolescencia ha ido cambiando con los años porque hemos visto un montón de temas puntuales que han ido apareciendo con relación a la parte médica. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría define adolescencia desde los 10 años hasta los 19 años. Pero hay corrientes que sugieren que la adolescencia puede ser inclusive definida hasta los 24 años en función justamente de los cambios biológicos, mentales y psicológicos que sufre una persona durante esta etapa de su vida. Primero empezamos por el tema hormonal, que es el despertar de la adolescencia, ¿no es cierto? La activación del eje hipófisis, hipotálamo, gonadal, ¿no es cierto? Y eso lo que genera es una serie de cambios a nivel físico, inicialmente con la parte de la masa corporal. En los varones la aparición de una masa magra importante, en las mujeres la distribución de cierto tejido adiposo en ciertas áreas y la aparición de caracteres sexuales secundarios que son las que dan más o menos la evolución a la adolescencia. Pero también hay cambios a nivel mental. Es algo que nosotros llamamos la poda sináptica. La poda sináptica refiere un poco a la optimización de las conexiones sinápticas a nivel cerebral, ¿no es cierto? Dejando a un lado aquellas que no son prácticas para la vida útil y para el ejercicio práctico de la vida y una optimización de las mismas a todo nivel cerebral, a nivel de la corteza, lo cual hace que las tareas sean mucho más eficientes y sean bastante más técnicas y que termina hasta cerca de los 23 y 24 años y es por eso que muchas corrientes desean cambiar esa clasificación hacia esos extremos etarios, ¿no? Sáquese de la cabeza eso de que el adolescente adolece. Más bien, el adolescente es el que crece. ¿Y eso cómo se manifiesta? Pues en comportamientos como la búsqueda de su propia identidad, gustos y capacidades, en la necesidad de una mayor autonomía respecto a los padres, en el interés por la aceptación de amigos y amigas, y claro, en la presencia de emociones intensas en todo el proceso. Eso es a lo que llamamos un poco de inmadurez. ¿Pero a qué le llamamos en cambio madurez? ¿Y por qué a algunas personas se les complica llegar hasta allá? Las características psicológicas que uno tiene cuando ya terminó esta fase es la toma de decisiones y la adquisición de responsabilidades, como tomar una profesión, como ya tener una meta a futuro, como el querer viajar, como el querer formar una familia, el querer ya tener una profesión estable, un negocio, cuáles son mis planes a futuro. Yo ya tengo claro eso, entonces hoy obviamente ya he terminado la adolescencia y empiezo la edad adulta. Hay muchas veces en que no, hay adultos de 35 años que todavía no han tomado la decisión, siguen viviendo con papás, no quieren independizarse, no pueden independizarse y todavía no han dejado la adolescencia de cierta forma. Influye obviamente mi personalidad, mi identidad, o sea, temas personales, pero también mi contexto, como mi ámbito social, mi ámbito familiar. Entonces puede ser que estas personas, por ejemplo, tomaron decisiones de las que fueron obligados, por ejemplo, ciertas carreras que me tocó estudiar porque me obligaron de algún modo y el rato que ya me graduó me doy cuenta de que no era lo que quería.
Entonces como que empieza otra vez esta crisis y me siento nuevamente como un adolescente perdido de ¿ahora qué voy a hacer? Pero también sí pasa que dentro de las familias a veces no se les brindó los recursos necesarios para que puedan afrontar estas situaciones, como por ejemplo cuando existe una sobreprotección o cuando también existen hijos únicos. No es la regla, pero sí suele pasar que cuando son hijos únicos y a veces se les complace de manera inmediata por la situación, a veces no tienen los recursos para afrontar ciertos problemas. Entonces es como que aún están en proceso de entenderse y de entender también lo que está pasando a su alrededor. Pero entonces, ¿qué mismo ha cambiado para los adolescentes de ahora? Pues uno de los factores más importantes es el acceso a Internet y a través de él a una cantidad de información incomparable a la de otras generaciones. El tener tanta información no sabes qué es real y qué no. Y a veces muchas veces por no preguntar se quedan con esa información por miedo, porque tienen miedo. Y un claro ejemplo es el tema de la sexualidad. Sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema que no se habla de manera abierta y natural. Entonces muchas veces indagan cosas en internet y no preguntan a un adulto. Entonces por miedo es que me van a decir por qué estoy buscando de esto, por qué estoy hablando de esto. Y a veces ahí justamente surgen los embarazos adolescentes, enfermedades o cuestiones así. Otra cosa que ha cambiado con la tecnología es la manera de relacionarnos los unos con los otros. Porque se acostumbran a solo tener relaciones virtuales y las habilidades sociales se van perdiendo. Recién hicimos un taller de habilidades sociales y vimos que el hecho de ver las expresiones del otro, la empatía, el ponerse en el lugar, les cuesta muchísimo, muchísimo más que antes. Todo es con los emojis, todo es con las expresiones a nivel virtual y ya no hay esta expresividad en general de lo que sería una habilidad social. En tiempos atrás era como que para ser aceptado en un círculo social tenías que ser diferente, porque te veían, sobresalías, digamos, del montón. Y ahí era como que el aceptado, como el admirado, porque eras diferente, todos querían seguirte, hacer lo mismo que tú, porque como que marcabas algo diferente dentro de lo cotidiano. ¿Qué pasa ahora? Ahora es al revés. Todos tienen que ser igual, porque si no eres igual a todos, te rechazan. Entonces empieza un dilema interno de no me gusta esto, pero me toca porque si no me van a rechazar. O viceversa, sí pasa lo contrario, que por ejemplo hay adolescentes que no les gusta lo cotidiano, no les gusta lo que está de moda y automáticamente son rechazados. En un mundo cada vez más globalizado, resulta lógico que muchas dinámicas adolescentes como la comparación y aceptación ahora ocurran en otras escalas. Si vemos la comparación específicamente, antes nos sentíamos comparados entre hermanos, entre mi compañero, y hasta ahí llegaba. La comparación ahora son los influencers, los youtubers, toda la gente externa a nivel global y mundial. Entonces, obviamente, la comparación es muchísimo más grande. Y hay una cultura de éxito. Ahorita el mundo en general está muy competitivo. Hay esta cultura de éxito en la cual yo tengo que salir adelante y tengo que hacer las cosas, y eso también les genera muchísima frustración a los chicos, el no cumplir con las expectativas de los padres y en general del colegio, que es algo que también está esto de tengo que ser perfecto, tengo que hacer las cosas bien, les genera muchísima frustración. Ahora todo tienen de manera inmediata, o sea, todo está, digamos, a un clic, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ellos se han acostumbrado a eso. O sea, quiero algo, doy clic y ya lo tengo. Entonces, el momento en que alguna situación es más retadora o demanda más de mí, lo dejo automáticamente. O no lo quiero hacer. O me frustro. ¿Por qué no fue inmediato como todo lo que tengo a mi alrededor? Entonces, por eso es que la frustración es mucho más alta ahora y mucho menos tolerable. Las redes sociales, la conectividad, las pantallas, incluso la economía y los problemas del mundo han creado una situación inédita, complicada para todos en casa. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? A los padres de nuestros adolescentes siempre les recalcamos que la adolescencia que sus hijos están viviendo no son la adolescencia que ellos vivieron, que es lo importante. Asimismo, la generación de buenos hábitos. Los niños y los adolescentes repiten lo que ven en casa. Si los padres tienen buenos hábitos nutricionales, tienen buenos hábitos de actividad física, no hay consumo, abuso de sustancias o eventos violentos en casa, los adolescentes también se construyen a partir de eso. Dar una nutrición adecuada, hacer actividad física, todos esos son factores que estimulan
además de tener un cuerpo sano, ¿no es cierto? También una, digamos, reconstitución del córtex cerebral hacia bien, hacia lo positivo, ¿no es cierto? Hacia instalar ciertos hábitos y ciertas prácticas que me van a favorecer el resto de la vida. Si en casa se siente una fractura entre padres e hijos adolescentes, cualquier momento es bueno para volver a empezar, para reconectar y restablecer las bases de una buena comunicación. Ese siempre es el primer paso para todo lo demás. Necesitan poder comunicarse. La comunicación tiene como 3 etapas. Yo siempre digo, es la afectiva, la efectiva y la banal. La afectiva es cuando el padre quiere acercarse a los hijos y dice, ¿qué pasó, hijito, en el colegio? ¿Qué sucedió? Y muchas veces en ese momento los chicos no quieren saber nada de hablar. La efectiva es cuando ellos en ese momento quieren venir a conversar con nosotros y quieren venir a preguntar algo. Y en ese momento, lamentablemente, a veces estamos ocupados o lo que sea. Y es momento de dejar las cosas a un lado, porque ese momento, si el adolescente se acercó, es porque realmente lo necesita. Y la banal es tratar de comunicarnos desde sus intereses. Hay muchas veces que ellos nos hablan del Roblox, del Minecraft, de esas cosas, y nosotros ni siquiera sabemos, pero esa tontera, y comenzamos a juzgar sin ser parte de. Y la banal es meternos en la vida de ellos, saber qué es lo que están viviendo, cuál es el vocabulario de un adolescente que ahora es muy diferente al de antes, y es, en lugar de juzgar y decir ese vocabulario que estás usando, es tratar de entender la jerga que están utilizando los adolescentes para poder comunicarnos mejor. Yo creo que los límites tienen que ser súper claros, desde chiquitos los adolescentes y en todo momento, pero en la adolescencia ellos tienen que saber hasta dónde pueden llegar, porque si no, los adolescentes también necesitan esto, les da seguridad, les da un nivel de confianza en ellos mismos para poder seguir su camino y saber que no, esto no va a ser permitido en mi casa y no lo puedo hacer. Otro consejo que podemos decirles es que sean ejemplo para sus hijos. Muchas veces exigimos cosas que nosotros no somos capaces de dar. El uso del celular, que no apaguen hasta las 8, pero los papás están en el celular. El no grites, pero yo te grito. El no mientas, pero yo miento. El ejemplo es la base para todo. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando vemos un cambio de conducta muy notorio. O sea, los que más saben cómo se comportan sus hijos son los padres. Entonces, el momento en que empezamos a ver conductas que son muy notorias, un cambio que sí percibimos y que ya nos está llamando la atención, sí es importante ver qué está pasando. Dentro de psicología, digamos, tenemos como 3 aspectos que son clave, que son la intensidad, duración y frecuencia. Entonces, el tener también estos 3 aspectos como ver, por ejemplo, si ya le he visto así, digamos, 6 meses, ya sería algo preocupante. Pero si, por ejemplo, le veo 3 semanas bien y una mal, uno dice, bueno, o sea, esa semana que la pasó mal, ponte justo estaba en exámenes, ¿me entiendes? Entonces estaba estresado, o justo se peleó con un amigo, cuestiones así, pero casi siempre los síntomas tienden a ser circunstanciales en los adolescentes, por alguna situación en particular que han pasado, o por algo que están sintiendo, o por un tema académico, por un tema social, y eso es lo que hay que indagar, es decir, ¿qué pasó dentro de la dinámica del adolescente que de algún modo, por así decirlo, le quebró o le hizo tener este cambio de conducta? Escuchar, acompañar, confiar, saber cuándo intervenir. Sabemos que no es tan fácil aplicarlo, pero con empatía y diálogo, esta montaña rusa de experiencias puede llegar a ser también la mejor escuela de vida.